Buenas doctora, sea bienvenida al tema número 49, el cual trata del micoplasma y el uraplasma, que es nuestro trabajo de seminario. Em, este tema va a ser expuesto por mi persona, que es Jesús Roberto Ramos Villalta, y por mi compañero Johan Elian Rivas Castro. Vamos a estar hablando un poco de la etiología de la gente y de la descripción de la gente. Vamos a tener en cuenta que en los seres humanos van a haber o existirán cuatro especies de importancia fundamental, que van a ser el micoplasma pulmonar, el cual va a causar enfermedades como la neumonía, o también se ve asociado a problemas con articulaciones. Vamos a tener el micoplasma hominis, que a veces causa fiebre postparto, y también vamos a tener en cuenta el micoplasma genital, que el micoplasma genital está estrechamente relacionado con el micoplasma pulmonar. En este caso se asocia con infecciones uretrales y infecciones urogenitales, ¿no? Ahora, en otros miembros del género micoplasma son patógenos de las vías respiratorias, urogenitales, así como de articulaciones de seres humanos y animales, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que el micoplasma no puede estudiarse con los métodos bacteriológicos habituales. Esto debido al pequeño tamaño de sus colonias y la plasticidad y delicadeza que podemos encontrar en sus células individuales. Ahora, el crecimiento en medios fluidos da lugar a muchas formas diferentes. El crecimiento en medios sólidos consiste principalmente en masas protoplásmicas de una forma indefinida que se distorsionan fácilmente. Ahora, tengamos en cuenta que estas estructuras van a variar mucho, van a variar mucho en tamaño. En este caso, llegarían de entre a 50 a 300 nanómetros de diámetro. Ahora, la morfología parece diferente según el método del examen. Puede ser por campo oscuro, inmunofluorescencia, em, frotis teñidas con giemsa, perdón, de medios sólidos, entre otras cuantas, ¿no? El cultivo del micoplasma que causan enfermedades en los seres humanos requiere de medios con sueros, un sustrato metabólico como la glucosa, la urea o factores de crecimiento como el extracto de levadura. Ahora, no hay un medio que sea óptimo para todas las especies debido a las diferentes propiedades que puede tener cada uno o los requisitos de los sustratos, ¿no? Ahora, después de la incubación, que vamos a hablar un poco de esto más adelante, puede que no haya turbidez en el caldo del cultivo. Sin embargo, también las tinciones de Giemsia, que lo dijimos anteriormente, del sedimento centrifugado, van a mostrar las estructuras pleomórficas, características y el subcultivo en medios sólidos apropiados. eh, Van a dar prueba de que se producen en colonias diminutivas. Después de 2 a 6 días en medios bifásicos, caldo sobre agar en este caso, y medio de agar, incubadas en una placa de Petri que ha sido sellada a fin de prevenir la evaporación. Se pueden detectar las colonias aisladas de micoplasma de crecimiento más rápido que van a medir de 200 a 500 eh, micromilímetros con una lupa. Estas colonias son redondas, con superficie granular, con un centro oscuro, típicamente enterrado en el agua. Se pueden subcultivar al cortar un cuadrado pequeño del agar, que contiene una o más colonias, y rayando ese material en una placa nueva, de esas que se ponen en el microscopio, o dejándolo caer en un medio líquido. Ahora vamos a tener tres características del crecimiento, que los micoplasmas son únicos en el campo de la microbiología, por estas mismas características, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que tiene falta de una pared celular, que es por eso no funciona la penicilina en este caso, porque la penicilina actúa en las paredes celulares, y como en este caso no tiene pared celular, es por eso que la penicilina no es eficaz durante este micoplasma. Tiene un tamaño extremadamente pequeño y también tiene un crecimiento en medios complejos, que son los medios acelulares. Tengamos en cuenta que los micoplasmas pasan a través de filtros, o sea, filtros muy pequeños con un tamaño de poro de unos 450 nanómetros y por lo tanto son comparables a las clamidias o virus grandes. Tengamos en cuenta que el micoplasma puede tener una diferente variación, como el pleomorfismo extremo de los micoplasmas en una de sus principales em, estructuras, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco acerca de la historia de la enfermedad antes de seguir con la epidemiología y la distribución.
Vamos a tener que un análisis de tres estudios de neumonía extrahospitalaria que se publicaron desde 1995 mostró que la prevalencia en general del micoplasma pulmonar era de 22.7% en comparación de la prevalencia eh, de la pulmonar, que fue de 11.7%, y de las especies de Legionella de 4.6%. La neumonía por micoplasma pulmonar también se conoce como neumonía por agente de Eaton, neumonía típica y primaria y neumonía ambulatoria. Ahora, seguidamente con la epidemiología y distribución, que será nuestro punto número 2, tengamos en cuenta que el micoplasma pulmonar constituye casi 10% de todos los casos de neumonía. La infección se adquiere a través de gotas de secreciones respiratorias o así en dado caso, por ejemplo, un estornudo. Exposición experimental indica que las dosis infecciosas en humanos es muy baja y tal vez inferior a 100 microorganismos. El micoplasma es un patógeno humano estricto. La enfermedad respiratoria, es decir, traqueobronquitis, neumonía producida por el micoplasma pulmonar, tiene una distribución universal durante todo el año sin que exista ningún aumento de las actividades de carácter estacional en este caso. Sin embargo, puesto que la neumonía causada por otros agentes infecciosos, ya sea por estreptococo pulmonar, virus, etcétera, es más frecuente durante meses de invierno. La enfermedad por el micoplasma pulmonar es proporcionalmente más frecuente en verano y en otoño, a comparación de las anteriores que dije, ¿verdad? Entonces, la enfermedad epidémica se produce aproximadamente de entre 4 a 8 años, estaría en ese rango. El intervalo de edad más común para la infección sintomática por micoplasma pulmonar se encuentra entre los 5 y 15 años. La enfermedad explica más de un tercio de los casos de la neumonía en adolescentes, pero también tengamos en cuenta que también se van a observar en personas con mayor edad. Las infecciones en niños menores de 6 meses son poco comunes, no son muy usuales de ver. La enfermedad a menudo aparece como esporádica, endémica en familias o en comunidades cerradas porque su periodo de incubación es relativamente largo. Tengamos en cuenta que el periodo de incubación se da de 2 a 3 semanas. Y lo tanto porque la diseminación prolongada de este micoplasma en secreciones nasofaringias puede causar infecciones que se diseminan con el paso del tiempo. En familias, las tasas de ataque en personas susceptibles se acercan a un 60%, o sea, y ocurren infecciones asintomáticas, o sea que no va a presentar los síntomas evidentes de esta enfermedad, pero la mayor parte de los estudios van a sugerir que más de 2/3 partes de los casos infectados van a desarrollar cierto grado de enfermedad respiratoria. Ahora, tengamos en cuenta que el libro de Harrison nos dice que la infección por micoplasma pulmonar se detecta en todo el mundo y es probable que la incidencia en la enfermedad de vías respiratorias altas por micoplasma pulmonar sea hasta 20 veces la correspondiente a la neumonía que genera este microorganismo. Según el libro de Cherries, el micoplasma pulmonar constituye casi 10% de todos los casos de neumonía y la infección se adquiere a través de gotas de secreciones respiratorias, como habíamos dicho antes, tal vez por algún estornudo o por alguna especie de tos que pueda tener nuestro portador, ¿no? Ahora, la exposición experimental indica que las dosis infecciosas en humanos es muy baja, tal vez inferior a 100 unidades formadoras de colonia. Las infecciones por micoplasma pulmonar ocurren en todo el mundo, pero especialmente prominentes en climas templados. Em, Se han observado brotes epidémicos a intervalos de 4 a 6 años, aunque anteriormente, según OPS, si no me equivoco, era de 4 a 8 años, tanto en población civil como en población militar. Entonces, el intervalo de edad más común para la infección sintomática por micoplasma pulmonar se encuentra en un intervalo o en un rango de entre los 5 a 15 años y la enfermedad explica más del 33% de los casos de neumonía en adolescentes, pero también se van a observar en personas de mayor edad. Tengamos en cuenta eso, que no solo serán en adolescentes, sino que también en personas en mayor edad. Ahora vamos a ir con el periodo de incubación, que el periodo de incubación vamos a tener em, 3 periodos. Yo puse uno aquí, que es el periodo que nos da OPS, que el periodo de incubación es de 6 a 32 días.
El comienzo por lo común es insidioso, la persona muestra un malestar general, fiebre, dolor de cabeza, cefalia, faringitis y tos. Tenemos también lo que nos dice el libro de Harrison, que el libro de Harrison nos dice que el periodo de incubación del micoplasma pulmonar es de 2 a 4 semanas, que sería prácticamente de entre unos 14 a 28 días. Por ende, la evolución va a ser, en este caso, va a ser temporal. Em, em, en una población específica puede ser de varias semanas. La tasa de enfermedad intrafamiliar alcanzan hasta 84 entre los niños y 41% en los adultos. Y tenemos la siguiente, que es la, según el Murray, que los micoplasmas crecen lentamente con un tiempo de 1 a 6 horas y la mayoría forma colonias pequeñas que resultan difíciles de detectar sin una incubación prolongada, y el periodo de incubación y el tiempo de inefectividad son prolongados, por tanto la enfermedad puede persistir durante meses. Seguidamente también tenemos el mecanismo de transmisión. Em, Probablemente el mecanismo de transmisión se dé por inhalación de gotitas respiratorias, como dijimos anteriormente, ya sea por algún estornudo, alguna gripe, algún tipo de tos o por un contacto directo con una persona que esté infectada, incluidas las que tienen infecciones subclínicas. Son frecuentes los casos secundarios de neumonía entre los contactos, los miembros del grupo familiar, porque usualmente son las personas que más pasan unidas, ¿verdad? Son las que se encuentran en la casa, que pasamos más tiempo con ellos, entonces suelen ser los más frecuentes, y también las personas que atienden a los pacientes, que los pacientes que están infectados. El periodo de transmibilidad, sí, de transmibilidad probablemente sea menor de 20 días. Eso es lo que nos dice el OPS. También tenemos lo que nos dice Murray, que las infecciones por micoplasma pulmonar se propagan por contacto estrecho. Por tanto, el aislamiento de la persona infectada, em, teóricamente, esto bajaría, reduciría el riesgo de infección que pueda presentar hacia las demás personas. Y según el Harrison, nos dice que la infección se disemina de una persona a otra mediante gotas finas, en este caso de secreciones respiratorias, que se expulsan al toser, y se calcula que induce enfermedad clínica en aproximadamente en un 80% de los casos. Seguidamente, tenemos la susceptibilidad. La susceptibilidad, según Harrison, nos dice que las tasas de enfermedad intrafamiliar alcanzan hasta 84% entre los niños y 41% en los adultos. Es frecuente que se presenten brotes de enfermedad por micoplasma pulmonar en instituciones, que es donde más pegadas pasan las personas, como en bases militares, en escuelas con internados y campamentos de verano, que es donde tenemos más contacto estrecho con las personas. Es muy importante señalar que el micoplasma pulmonar es una causa principal de enfermedad respiratoria extrahospitalaria, tanto en niños, o sea, especialmente en niños, pero también en adultos, y con frecuencia se le agrupa con clamidia pulmonar y especies de legionela como las causas bacterianas más importantes de neumonía típica extrahospitalaria. En el caso de la neumonía extrahospitalaria en el adulto, el micoplasma pulmonar es el microorganismo típico que se detecta con más frecuencia. Perdón. Eh, Eso es lo que nos decía el libro de Harrison. Ahora, según OPS, aparece neumonía clínica en 3 a 30% de las infecciones por micoplasma pulmonar. El cuadro va a variar desde una faringitis leve hasta una enfermedad febril que afecte las vías respiratorias altas o bajas. O sea, se desconoce la duración de la inmunidad, pero pueden haber segundos ataques de neumonía. La resistencia se ha correlacionado con la presencia de anticuerpos humorales que persisten hasta por 1 año. Y según lo que nos dice Cherries, es de que la enfermedad clínica parece ser más intensa en personas de edad avanzada. Tenemos en cuenta que la enfermedad es más susceptible en niños. El rango anterior decía de entre 5 a 15 años. Pero las personas que se van a ver mayor afectadas son las personas que son de edad avanzada en comparación con niños pequeños, lo que ha conllevado
a sugerir que muchas de las manifestaciones clínicas de la enfermedad son consecuencias de las respuestas inmunitarias más que de la invasión por el microorganismo. Entonces va a depender también el rango de infección, de qué tan fuerte vaya a pegar a la persona, em, por la edad. La edad va a ser un factor de ellos, a menos que el paciente también esté inmunodeprimido, claro. Seguidamente vamos a tener la patogenia y la patología. El micoplasma pulmonar suele considerarse que actúa como un patógeno extracelular. ¿Ok? Si bien se ha demostrado que el microorganismo se va a ubicar y se multiplica en el interior de las células humanas, no se sabe si, si estos sucesos intracelulares contribuyen a la patogenia de la enfermedad. ¿Ok? Ahora, el micoplasma pulmonar se adhiere a las células ciliadas del epitelio respiratorio por medio de un organelo terminal complejo que se va a encontrar en uno de sus polos, ¿no? La citoadherencia se va a producir por mediación de adhesinas de interacción y proteínas accesorias acumuladas en este organelo. Después de la unión extracelular, el micoplasma pulmonar va a causar una lesión al tejido respiratorio del hospedador. ¿Ok? Y se piensa que el mecanismo de lesión ocurre. Una disculpa, que la cámara la tengo un poquito inestable. Después de la unión extracelular, el micoplasma pulmonar causa lesión al tejido respiratorio del hospedador. Se piensa que el mecanismo de lesión ocurre por medio de la producción del peróxido de hidrógeno, así como una citoxicina de ribosilación del ADP que genera vacuolización identificada en fechas recientes, que guarda mucha similitud con la toxina pertussis debido a que el micoplasma carecen de pared celular y tampoco cuentan con estimuladores del sistema inmunitario innato, ¿no? A pesar de todo esto, las lipoproteínas de la membrana celular del micoplasma parecen tener propiedades inflamatorias que quizás al actuar a través de los receptores tipo TOL, que son que en las siglas en inglés como Toll-like, sobre los macrófagos y otras células, los especímenes de biopsia pulmonar obtenidos en pacientes con infección respiratoria por micoplasma pulmonar van a revelar un proceso inflamatorio que afecta a la tráquea, a los bronquiolos, al tejido peribronquial, con un infiltrado monocítico que coincide con un exhausado luminal de leucocitos polimorfonucleares. Ahora, la evidencia experimental indica que la mayor parte de las defensas del hospedador contra la infección por micoplasma en los pulmones deriva de la inmunidad innata. En tanto, la inmunidad celular podría, de hecho, desempeñar una función inmunopatogénica al exacerbar la neumopatía generada por el micoplasma. La inmunidad humoral parece proveer protección contra la diseminación de la infección por micoplasma pulmonar. El paciente con inmunodepresión de tipo humoral no padece neumopatía más grave que aquellos que tienen una buena respuesta inmunitaria durante las fases agudas de la infección, pero padecen con más frecuencia infecciones diseminadas que tienen como consecuencia varios síndromes. ¿Y cuáles son estos síndromes? Serían como la artritis, la meningitis y la osteomielitis, ¿no? Entonces, la inmunidad que se genera después de las infecciones graves como el micoplasma pulmonar confiere una mayor protección, y esto mismo por la inmunidad adquirida en este caso, ¿no? Entonces, y tengamos en cuenta que esta protección va a ser más duradera que, que las protecciones que se adquieren después de infecciones que serían leves en este caso, a excepción de la micoplasma pulmonar, que es una infección grave. Y se refieren segundos cuadros reales de neumonía por micoplasma pulmonar con poca frecuencia. Seguidamente vamos a tener un pequeño diagnóstico diferencial en cuanto al micoplasma pulmonar.
vamos a encontrar cuatro enfermedades, cuatro tipos de enfermedades que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial. Primeramente, eh, obviamente el micoplasma pulmonar, el cual va a tener un periodo de incubación, unos síntomas principales, va a tener susceptibilidad en pacientes y vamos a tener lo que es el tratamiento. Son los cuatro segmentos que yo escogí para tener este diagnóstico diferencial, que lo vamos a estar diferenciando por neumonía por hemofilos influencia. Vamos a tener también neumonía neumocócica en este caso dado por un estreptococo pulmonar, y también tenemos en cuenta que lo vamos a comparar con una neumonía por clamidia. Ahora, el micoplasma pulmonar, como dijimos anteriormente, hay diversos libros que tienen diferentes periodos de incubación, pero vamos a tomar el primero, que es de 2 a 4 semanas. Em, los síntomas principales vamos a tener que son tos seca, fiebre moderada, malestar general, cefalia y faringitis leve. La susceptibilidad, como dije anteriormente, las tasas de enfermedad intrafamiliar, porque es donde más estrechas están las personas como para ser susceptibles en este caso, alcanzan hasta un 84% en los niños, que son en donde más se ve la enfermedad, y un 41% en los adultos, pero que en los adultos de mayor edad es donde más podemos ver cómo le afecta esta enfermedad. En este caso se puede tratar el micoplasma pulmonar por eritromicina, macrólidos, tetraciclina, y en los niños menores de 9 años se prefiere la eritromicina u otros macrólidos para evitar que las tetraciclinas manchen los dientes inmaduros que podrían tener los niños. La siguiente enfermedad que vamos a tomar en cuenta que es la neumonía Haemophilus por influenzae, que en este caso el periodo de incubación es más corto. Aquí podemos observar la diferencia de 2 a 4 semanas a 2 a 4 días. En este caso, tenemos en cuenta que los síntomas principales de esta van a ser fiebre, em, vómito, letargo, irritación meningiana también en este caso. Y se supone que la susceptibilidad en este caso será que es universal. Y la inmunidad se relaciona con la presencia de anticuerpos circulantes bactericidas, anticapsulantes o de ambos tipos, adquiridos por vía transplacentaria, infección previa o vacunación. En este caso, el tratamiento para este tipo de enfermedad se va a usar la ampicilina, que ha sido el medicamento preferido por vía parenteral, o sea, por medio de una inyección de 200 miligramos a 400 miligramos por kilogramo al día. La siguiente enfermedad que vamos a tomar en cuenta para este diagnóstico diferencial va a ser la neumonía neumocócica, que está dada por el estreptococo pulmonar, que el periodo de incubación de esta va a ser de 1 a 3 días, y también vamos a tener que em, los síntomas principales de esta serán fiebre alta, escalofríos en este caso, tos con esputo, un esputo purulento, que va a cambiar de color, o sea, va de un color desde rosado hasta un color como óxido, y también tengamos en cuenta que esta enfermedad va a presentar dolor en el pecho. Em, la susceptibilidad en este caso nos dice de que los ancianos tienen un mayor riesgo, al igual que las personas con las siguientes afecciones que voy a mencionar ahorita mismo, como la asplenia anatómica o funcional, los drepanocitosis, enfermedades cardiovasculares crónicas, diabetes mellitus, cirrosis, enfermedad de Hawkins, linfoma, mieloma múltiple o insuficiencia renal. En este caso, tengamos en cuenta que también se van a tomar como susceptibles las personas que tienen VIH, y también pacientes que tienen trasplantes de órganos recientes, porque se van a ver muy afectadas. En este caso, el tratamiento para este tipo de enfermedad se debe iniciar una administración de antibióticos a los lactantes y a niños de corta edad con base al diagnóstico presuntivo fundado en signos clínicos, en particular por la taquipnea y tiraje intercostal,
Los menores de 2 meses de edad también deben ser hospitalizados urgentemente sin intentar demorar porque puede ser muy grave. Entonces, la última que vamos a tomar en cuenta va a ser la neumonía por clamidia pulmonar, que el periodo de incubación de esta se desconoce hasta el momento, pero se dice que puede ser de 3 a 4 semanas. En este caso puede ser un poquito más parecido a la micoplasma pulmonar, ya que va de 2 a 4 semanas, o en otros libros dice que de 2 a em, de 36 días. Entonces, en este caso, los síntomas que va a presentar el paciente van a ser un poquito parecidos. En este caso va a haber disfonía, ¿verdad? Va a haber tos, dolor de garganta y fiebre. En este caso, la susceptibilidad se piensa que es universal, con mayores probabilidades de que esta enfermedad ataque o de afección sintomática se puede observar cuando un paciente, cuando un portador tiene una enfermedad crónica ya preexistente y puede haber una mayor susceptibilidad por parte de la enfermedad. Y en este caso se va a administrar como tratamiento tetraciclinado, eritromicina por vía oral a razón de 2 gramos al día durante de 10 a 14 días. Y también pueden utilizarse los nuevos macrólidos, acitromicina y claritromicina, así como las nuevas fluoroquinolas. Em, Eso nos dice también el libro de Cherry, ¿no? Ahora, seguidamente vamos a estar hablando acerca del tratamiento del micoplasma pulmonar y su prevención y control. Ahora, las opciones terapéuticas en caso de afección aguda por micoplasma pulmonar son macrólidos. Por ejemplo, la citromicina oral, que va a ser de 500 miligramos al día, uno, y luego 250 miligramos día, los días de 2 a 5. Las tetraciclinas, como por ejemplo la doxiciclina, que oral, ¿verdad? Que son de 100 miligramos 2 veces por día, por 10 a 14 días. Se le va a dar la fluoroquinol, la fluoroquino, quinolonas con actividad en vías respiratorias. También, sin embargo, también se le puede dar, perdón, no se le recomienda dar la ciprofloxacina y la ofloxacina, porque se necesitan concentraciones inhibidoras mínimas altas para que tengan un efecto contra cepas aisladas de micoplasma pulmonar. Entonces, por su desempeño deficiente en estudios experimentales, al parecer, resulta apropiado un ciclo terapéutico de 10 a 14 días de fluoroquinolonas con actividad en vías respiratorias, ¿verdad? Eso según OPS. Según lo que nos dice Cherries, es de que los macrólidos o tetraciclinas son los fármacos habituales que se deben usar para el tratamiento de la micoplasma pulmonar, y casi todos los pacientes con micoplasma pulmonar se recuperan, pero el tratamiento acorta de manera notable la evolución de la enfermedad. Las acitromicinas, claritromicinas son comparables con la eritromicina, pero la clindamicina no es eficaz. La mayor parte de las quinolonas van a presentar una mejor actividad. Y según lo que nos dice Harrison, si bien, si bien en la mayor parte de los casos sin tratamiento los síntomas se resuelven en el transcurso de 2 a 3 semanas sin morbilidad asociada importante, la neumonía por micoplasma pulmonar puede presentar una enfermedad grave que responda a un tratamiento antimicrobiano apropiado. Los estudios con asignación al azar, con dobles ciegos, que ni el paciente ni el doctor sabe si se le está administrando placebo o em, el medicamento experimental en este caso, y con un grupo de testigos demuestran que el tratamiento antimicrobiano reduce en forma significativa la duración de fiebre, tos, malestar general, hospitalización y anomalías radiológicas en la neumonía por micoplasma pulmonar. Las opciones terapéuticas en caso de infección aguda por micoplasma pulmonar son macrólidos, que es como dijimos anteriormente, la citromicina, tetraciclinas como la doxiciclina, la fluoroquinolinas, perdón, fluoroquinolonas, y etcétera, ¿no? Vamos a tener también diferentes complicaciones en este caso.
que se pueden encontrar complicaciones como infecciones del sistema nervioso central, perdón, el síndrome de Stevens-Johnson, y los casos mortales en este caso son raros de ver, son raros de ver. Em, y por último, vamos a tener lo que sería la prevención y el control del micoplasma pulmonar. La prevención radica en las vacunas hechas a base de neumococos que tienen la posibilidad de prevenir o aminorar la gravedad de las infecciones por dichos microorganismos en personas con una buena respuesta inmunitaria. En Estados Unidos se distribuyen dos vacunas de este tipo para adultos y se ha aprobado su uso. Una que contiene los antígenos polisacáridos capsulares de 23 cepas comunes de pulmonar, entonces que se ha usado durante muchos años, como la Pneumovax 23 y otro de conjugado que contiene 13 cepas, que tiene 10 menos cepas, que tiene eh, 13 cepas comunes y que en 2011 fue aprobada para su administración en adultos, que es la Prevnar 13. Las recomendaciones actuales van a consistir en que eh, la administración sería de las dos vacunas en personas de 65 años mayores y en individuos inmunodeprimidos. Los adultos con enfermedades crónicas que agravan el riesgo de CAP deben recibir la vacuna de 23 valencias, sea cual sea su edad. Los pacientes con inmunodepresión y los expuestos a un mayor riesgo de infecciones letales por neumococos deben recibir una sola vacunación con el producto de 23 valencias. 6 años después de la primera vacunación, sea cual sea su edad, las personas de 65 años o mayores con buena respuesta inmunitaria deben recibir una segunda dosis, en este caso de la vacuna de 2 valencias, perdón, de 23 valencias. Si recibieron la primera 6 años antes o más y tenían menos de 65 años en el momento de la primera vacunación, la vacuna contra la gripe y la influencia es estacional y es eficaz para prevenir la enfermedad grave por este virus y tiene un efecto positivo en la neumonía por influencia primaria, y las neumonías bacterianas secundarias. Se administra en este caso cada año a personas con riesgo de complicaciones de infección por gripe, aproximadamente de edad de 65 años o más, residentes de instalaciones de cuidados de salud a largo plazo, sujetos con trastornos pulmonares, cardiovasculares, que son una de las personas que son, bueno, de las personas que pueden ser más susceptibles, enfermos recién hospitalizados con trastornos metabólicos crónicos y también para el personal de salud y otros empleados que estén en condiciones de transmitir el virus a pacientes de alto riesgo, porque son los que más estrechamente están relacionados con los pacientes que pues tienen la enfermedad, que son hospedadoras de eh, enfermedades, ¿no? Ahora vamos a tener un pequeño control, que el control sería el siguiente, que serían notificaciones a las autoridades locales de la salud, em, debe tener una notificación obligatoria de las epidemias en algunos países, pero no de todos los casos individuales. El segundo sería tener un aislamiento. Las secreciones de las vías respiratorias pueden ser muy infectantes. Tiene que haber una desinfección concurrente de las secreciones nasofaringias. También tiene que haber una cuarentena que mantenga al paciente em, aislado de las demás personas para evitar una infección, tiene que haber una inmunización de los contactos por parte de las demás personas que tengan contacto con la persona para evitar que esa enfermedad, ese micoplasma pulmonar llegue hacia ellos, y tiene que haber una investigación de los contactos y de la fuente de infección para ver qué fue lo que la provocó y con quién más estuvo, o para permitir dar tratamiento a las personas con las que estuvieron la enfermedad. Y también debe haber un tratamiento específico como la eritromicina, otros macrólidos o una tetraciclina, ¿verdad? Que en los niños menores de 9 años se prefiere la eritromicina u otros macrólidos para evitar que las tetraciclinas, en este caso, manchen los dientes inmaduros que pueden tener los niños. Y ninguno de estos antibióticos, tengamos en cuenta, elimina los microorganismos de la faringe. Y durante el tratamiento pueden aparecer micoplasmas resistentes a la eritromicina y pueden ser útiles a los cetólidos,
que es una nueva clase de antibióticos. Y aquí terminaría mi parte de la exposición por parte del micoplasma pulmonar y seguidamente estaría exponiendo a mi compañero Johan Elian Rivas Castro. Muchas gracias. Yo les seguiré hablando acerca de lo que son las micoplasmas urogenitales y de lo que es la ureaplasma. Para empezar, empezaremos con la micoplasma urogenital. Vamos a empezar con lo que son la epidemiología y la distribución, en la que vamos a tener la micoplasma hominis, micoplasma genitalum y ureaplasma ureaticum, que puede causar una enfermedad en lo que es el aparato reproductor genital o urogenital. La importancia del aislamiento de estos microorganismos en varios síndromes más se va a desconocer y en algunos casos se va a estar investigando. No se ha demostrado convincentemente que la micoplasma fermental desencadena enfermedad en el ser humano, en tanto que los micoplasmas urogenitales pueden transmitir al feto durante su paso por el canal de parto colonizado. El contacto sexual constituye la modalidad principal de esta transmisión y el riesgo de colonización se incrementa de manera impresionante con el número de parejas sexuales. En las mujeres asintomáticas, estos micoplasmas pueden observarse en todo el aparato urogenital bajo. La vagina aloja el número más alto de microorganismos. Las estructuras con más densidad de colonización tenemos que son dos. Sería lo que es el área periureteral y lo que es el cuello uterino. Los ureaplasmas se aíslan con menos frecuencia en la orina que en el cuello uterino. Pero micoplasma hominis se detecta con casi la misma frecuencia en los dos sitios. Los ureaplasmas se aíslan de la vagina de 40 a 80% de las mujeres asintomáticas con actividad sexual. Y micoplasma hominis en 21-70%. Los dos microorganismos van a coexistir de 31 a 60% en las mujeres. En el hombre, la colonización por estos microorganismos tiene una prevalencia baja. Se han aislado micoplasmas de la orina, semen, la uretra distal de varones asintomáticos. Ahora seguiremos con lo que es el periodo de incubación y luego con los mecanismos de transmisión. Para el periodo de incubación vamos a tener que no se ha definido con precisión y el libro menciona que quizás sea de 7 a 14 días o más. Ahora, mecanismo de transmisión. Los micoplasmas urogenitales pueden transmitirse al feto durante su paso por el canal de parto, colonizado, como ya hablamos. El contacto sexual constituye la modalidad principal de transmisión y el riesgo de colonización se incrementa de manera impresionante con el número de parejas sexuales. Ahora hablaremos de lo que es la susceptibilidad. En esta vamos a ver qué son los grupos en riesgo. Sexualmente, los grupos en riesgo, pero que están sexualmente activas. Y en especial en este grupo vamos a tener lo que son los adolescentes y los adultos jóvenes. Y aquellos con varios compañeros sexuales simultáneos o recientes. Seguimos con la siguiente parte, que sería la patología o la patogenia. Bueno, en esta vamos a ver que muchos micoplasmas patógenos tienen formas similares a botellas de laboratorio o filamentosas y poseen estructuras polares especializadas que medían su adhesión a las células del hospedador. Dichas estructuras constituyen un grupo complejo de proteínas interactivas y adhesinas. Por ejemplo, tenemos la adhesina P1 de Mycoplasma
pneumoniae, la adesina PMG de PA, de lo que sería Mycoplasma genitalum, y tenemos proteínas accesorias para la adhesión. Las proteínas en cuestión poseen abundante prolina, que influye en el pegado y la unión proteica, y son importantes en la adhesión de las células. Los micoplasmas se adhieren a la superficie de la célula ciliada y no ciliada, probablemente por medio de cianogluconjugados de mucosa y glucolípidos sulfatados. Algunos micoplasmas no tienen las estructuras características de los extremos, pero utilizan adhesinas proteicas o tienen otros mecanismos para adherirse a lo que son las células hospedadoras. O a las células de los hospedadores. Algunos micoplasmas no tienen las estructuras que esas. Entonces ellas tienen otros mecanismos por los cuales se van a adherir a estas células de donde ellos se están hospedando. No se conocen en detalle los fenómenos ulteriores en el caso de infecciones, pero podemos incluir los siguientes, que serían la citotoxicidad directa, que sería por medio de la generación de peróxido de hidrógeno, y radicales superóxido, o la citólisis mediada por reacciones de antígeno-anticuerpo, que conocemos como inmunocomplejo, o por quimiotaxis y acción mononuclear. Y competencia por nutriente hasta agotarla. Ahora pasaríamos a la siguiente parte, que es el cuadro clínico. En el cuadro clínico vamos a tener las infecciones urogenitales. En el diagnóstico diferencial hay que incluir enfermedades infecciosas y no infecciosas. La uretritis en el varón genera lo que es la secreción uretral, disuria, por lo general sin polaquiuria. Algunas de las causas son la Neisseria gonorrhoeae, la clamidia trachomatis, Mycoplasma genitalum, Ureplasma ureliticum y tricomas vaginalis, HSV y adenovirus. Varios estudios han observado que el Mycoplasma genitalum era una causa probable de número de casos con resultados negativos para clamidia. Menos estudios que en el pasado han atribuido esta enfermedad a Ureplasma que provoca infecciones urogenitales. Nunca está de más insistir en la importancia de una anamnesis completa. Por ejemplo, es importante conocer si se encuentra con un paciente con múltiples parejas sexuales en los últimos meses, y estas infecciones pueden agravar si el paciente está inmunodeprimido. Y esto se relaciona con la siguiente parte, que es el diagnóstico de laboratorio. Ahora, en el diagnóstico de laboratorio se nos dice que el cultivo y la PCR son los métodos más apropiados para el aislamiento de microplasmas urogenitales. A pesar de ello, el cultivo de los microorganismos exige técnicas y medios especiales. Por lo general, solo se encuentran disponibles en centros médicos grandes y laboratorios de referencia. Las pruebas serológicas no se recomiendan para el diagnóstico clínico de las infecciones urogenitales por micoplasma. Bueno, seguimos con la siguiente parte, que sería el diagnóstico diferencial. Aquí vemos que la uretritis, pilonefritis y cálculos urinarios en muchos cuadros de uretritis
uretitis nogonócica negativa y la lambdopila son los ureaplasmas que podrían ser el factor causal. Estos microorganismos también provocan síntomas miccionales crónicos en las mujeres, en presencia frecuente de ureaplasma, en la uretra en varones asintomáticos, sugiere ya sea solo por ciertos serotipos, son patógenos, o que deben haber factores predisponentes, como la falta de inmunidad, en las personas que padecen infección sintomática. También es posible que se desarrolle la enfermedad ante la primera exposición a los ureaplasmas y se ha implicado a los ureaplasmas en la ependidimitis. Al parecer, Mycoplasma genitalo también induce uretritis. Ni Mycoplasma genitalum ni los ureaplasmas tienen que ver en la prostatitis. Aclarar eso. El Mycoplasma hominis no parece tener una función causal importante en la uretritis, la epididimitis o la prostatitis. La evidencia sugiere que el Mycoplasma hominis produce hasta el 5% de los casos de pielonefritis aguda. Los ureaplasmas no se encuentran relacionados con esta enfermedad. Los ureaplasmas tienen poco que ver con la formación de cálculos urinarios. La frecuencia con la cual los ureaplasmas alcanzan el riñón, los factores predisponentes que les permite hacerlo y la frecuencia relativa con que este microorganismo induce la formación de los cálculos en la vía urinaria en comparación a otros microorganismos se desconoce. Enfermedad pélvica inflamatoria, Mycoplasma hominis puede producir dicho trastorno. En la mayor parte de los casos, Mycoplasma hominis se detecta como parte de una infección polimicrobiana, pero el normal fallopian tube inflammatory, el microorganismo puede tener participación independiente en lo que sería un número limitado de personas. Algunos datos respaldan una relación entre Mycoplasma genitalum y la enfermedad pélvica inflamatoria. Se piensa que los ureaplasmas no la causan. La infección puerperal y posaborto. Algunos estudios implican a Mycoplasma hominis como el patógeno principal de 5 a 10% de las mujeres que presentan fiebre tras el parto o el aborto. Los ureaplasmas se encuentran implicados en menor medida. Estas infecciones suelen resolverse en forma espontánea, sin embargo, los síntomas persisten, debe administrarse tratamiento antimicrobiano específico. Los ureaplasmas también pueden tener alguna participación en las infecciones de la herida tras la cesárea, infección urogenital como de la Mycoplasma hominis, rara vez va a producir lo que son unas infecciones distintas a las urogenitales, como absceso cerebral, la infección de herida, mediastitis, posenterotomía, endocarditis, meningitis neonatal. Estas infecciones son más frecuentes en pacientes con inmunodepresión o hipogammaglobulinemia. Los ureaplasmas y Mycoplasma hominis pueden provocar artritis séptica en pacientes inmunodepresivos. Es probable que los ureaplasmas produzcan neumonitis neonatal. En numerosos estudios se ha documentado su función relevante en el desarrollo y la predisplasia broncopulmonar, la neopatía crónica de los recién nacidos prematuros. No queda claro si los ureaplasmas y Mycoplasma hominis inducen infertilidad, aborto espontáneo, trabajo de parto prematuro, bajo peso al nacer o coronavirus.
Ahora bien, vamos a seguir con lo que es el tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento para las micoplasias urogenitales? Las infecciones urogenitales por micoplasma, puesto que la colonización de micoplasmas urogenitales es frecuente, al parecer en la actualidad su aislamiento de las vías urogenitales en ausencia de la enfermedad no justifica su tratamiento. Los macrolidos y la doxiciclina se consideran los fármacos antimicrobianos de elección en las infecciones de ureaplasma. Se refiere resistencia de ureaplasma a macrolidos. Se refiere resistencia de ureaplasma a macrólidos y doxiciclina, quinolonas, clorofenicol, micoplasma mini en resistencia. De esos fármacos no se informan casos de resistencia. Entonces, la clindamicina también suele ser activa contra micoplasma mini. Las quinolonas tienen una actividad in vitro contra micoplasma homini. En el caso de micoplasma genitalum, el fármaco de elección parece ser la acitromicina. Se sabe de fracasos terapéuticos con otros macrolitos y también quinolonas por micoplasma. Ahora, siguiendo con lo mismo, tendríamos las complicaciones. En las complicaciones tuviéramos complicaciones genitales. Podemos inducir la enfermedad pélvica inflamatoria, como hablamos hace un momento, y sus complicaciones tardías en la infenoculidad del embarazo ectópico y dolor pélvico crónico en mujeres. En el valor se presenta uretitis. Recién nacidos y lactantes aparece conjuntivitis, neumonía, en el caso de micoplasma pneumoniae. Las infecciones que no reciben tratamiento inducen al PID y los episodios múltiples de esta enfermedad pueden desencadenar infenocuidad por factor tubario y dolor. Ahora, la prevención y el control, puesto que la colonización por micoplasmas urogenitales es frecuente, parece que en la actualidad su aislamiento de las vías urogenitales en ausencia de la enfermedad, como ya hablamos, no justifica el tratamiento. Los macrólidos y la doxiciclina se consideran los fármacos antimicrobianos que serían de elección de las infecciones por ureaplasma. Se refiere resistencia de ureaplasma a macrólidos, doxiciclina, quinolona y clorafenicol. Para recalcar, micoplasma mini es resistente a macrólidos. Ahí hablamos. Y pues, para resumir lo que sería el control, prevención y el tratamiento, tenemos el caso de micoplasma genitalum, el fármaco de elección parece ser la acitromicina. Se sabe de que hay medidas para disminuirla también. Entre algunas de las medidas que podemos tener es limitar el número de compañeros sexuales, establecer las prácticas de uso correcto, sistemático de condones para reducir el riesgo de contraer enfermedades de infecciones de transmisión sexual. Evaluar y dar tratamiento a los compañeros sexuales y mujeres embarazadas infectadas. Ahora hablaremos de lo que es la ureaplasma. Vaya, para describir el agente del ureaplasma, el género ureaplasma contiene dos especies de importancia en seres humanos: Ureaplasma
Diptychum y Ureaplasma parvum. Las bacterias del género Ureaplasma se distinguen del género de Mycoplasma por la producción de ureasa y porque crecen solo en medios con pH ácido. Diversas enfermedades atribuyen al ataque de Ureaplasma urealyticum a semejanza de Mycoplasma homini, pero solo en unas cuantas ha sido causa demostrable. Ureaplasma urealyticum necesita el 10% de urea para proliferar y lo que causa es uretritis no gonósica ni clamidiosica en hombres. Ureaplasma urealyticum la causa de uretritis no gonósica en hombres y se asocia con la enfermedad pulmonar en bebés prematuros con bajo peso al nacer. Ureaplasma, al igual que Mycoplasma, son dos géneros microbianos singulares que carecen de pared celular y que, por lo tanto, son distintos de las restantes bacterias. Porque estos difieren de los virus porque poseen DNA y RNA y por la capacidad de crecer en medios acellulares. Los ubicuos, en cuanto a su naturaleza, los microbios más pequeños de vida libre. Los microorganismos tienen diámetros entre 0.2 y 0.3 nanomicrómetros, pero son muy plásticos y pleomórficos. Pueden tener el aspecto de cuerpo cocoides, con filamentos y formas grandes multinucleoides. En medios especiales para Ureaplasma, las colonias son pequeñas y circulares y carecen hacia el interior del agar. Medios líquidos de cultivo y contienen urea y fenol rojo. El crecimiento de Ureaplasma ocasiona la producción de amoníaco a partir de la urea en el crecimiento resultante del pH y un cambio de color en el indicador. Siguiendo con lo que sería como la epidemiología y la distribución, vamos a tener que la mayoría de adultos del mundo adquieren al menos una infección de transmisión sexual y en muchos persiste el riesgo de padecer complicaciones cada día. Por ejemplo, se contraen más de 1 millón de síndromes comunes de transmisión sexual en todo el mundo, lo cual coloca a muchas personas afectadas en riesgo de padecer con consecuencias adversas de salud reproductiva y neoplasia. Algunas síndromes de transmisión sexual, como la sífilis, la gonorrea, la infección por VIH, la hepatitis B y el chancro blando, a menudo surgen en relaciones sexuales sumamente interconectadas que se caracterizan por poseer altas tasas de cambio de pareja o tener múltiples parejas al mismo tiempo. Tales redes, por ejemplo, con frecuencia incluyen personas que practican comercio sexual, varones homosexuales e individuos involucrados en el uso de drogas ilícitas, en especial con las metanfetaminas. Otros síndromes de transmisión sexual se distribuyen de manera más uniforme en todas las poblaciones. Por ejemplo, las infecciones por clamidia, las infecciones genitales por el virus del papiloma humano y el herpes genital puede propagarse con rapidez incluso en poblaciones de riesgo relativamente bajo. Por último, los recursos tecnológicos modernos basados en la detección del ácido nucleico han acelerado la dilucidación del papel de la transmisión sexual en propagación de algunos virus, incluidos el virus del ébola, el Zika, y han proporcionado una nueva evidencia de transmisión sexual aparente de varias bacterias, incluida la Neisseria, meningitis del grupo C y microorganismos anaerobios que causan
zoonosis bacteriana. En general, la tasa inicial de diseminación de cualquier síndrome de transmisión sexual dentro de una población es producto de 3 factores. Primero, la tasa de contacto sexual de las personas predispuestas con personas que las pueden infectar. Pues la eficacia de transmisión por la exposición y la duración del periodo infeccioso en las personas infectadas. Ahora tenemos el cuadro clínico, que las infecciones por ureaplasma, uretitis no gonósica. La uretitis en el varón genera secreción uretral o disuria, por lo general sin palotiuria. Algunas de las causas de Neisseria gonorrhoeae son Trachomatitis, Mycoplasma genitalum, Mycoplasma uretalicum, Trichomonas vaginalis y adenovirus. Hace poco, Trachomatitis causaba entre el 30 y 40% de los casos de uretitis no gonósica. Sin embargo, la producción de casos por este mecanismo se ha reducido en algunas poblaciones gracias a la eficacia de los programas de lucha contra la infección por clamidia. Más que los ancianos con uretitis no suelen tener infección por clamidia. En fecha reciente, varios estudios observaron que Mycoplasma genitalum era una causa probable de numerosos casos con resultados negativos para clamidia. Menos estudios que en el pasado han atribuido a esta enfermedad a ureaplasma. Estas bacterias se dividen en Ureplasma uretalicum, Ureplasma parvum, y unos cuantos estudios sugieren que la primera, pero no la segunda, provoca NUGU. En muchos cuadros de uretitis no gonósica negativa a clantopila, los ureplasmas podrían ser el factor causal. Estos microorganismos también provocan síndromes miccionales crónicos en las mujeres, y uretitis no gonósica se presenta con mayor frecuencia en hombres. Entre los signos y síntomas, el paciente puede presentar lo que van a ser ardor o sensación de hormigueo al orinar, secreción purulenta o purulenta, la presencia frecuente de ureplasma en la uretra de varones asintomáticos sugiere ya sea que solo ciertos serotipos son patógenos o que deben haber factores predisponentes, como falta de inmunidad en las personas que padecen infección asintomática. También es posible que solo se desarrolle la enfermedad ante la primera exposición a los ureplasmas. Los síntomas del tracto urinario en hombres, que aumenta la cantidad de orina, también tiene ardor al orinar, flujo o supuración del pene, inflamación de la próstata, que sería lo que es prostatitis, y los síntomas en la mujer serían inflamación del cérvix, inflamación de la uretra, que provoca también el ardor al orinar, inflamación de las trompas de falopio, que sería salpingitis, inflamación de la vulva y la vagina, vulvovaginitis. Y seguimos con la siguiente parte que sería el tratamiento, la prevención y el control. Para el tratamiento en la práctica, sin la atención, lo que sería sin la atención de Gram, no revela gonococo. Se administra el tratamiento para otitis no gonósica con acitromicina o doxiciclina. Ambas son eficaces, si bien la acitromicina produce mejores resultados en infección por lo que sería Mycoplasma genitalum, si se demuestra la presencia de gonococo en la tinción de Gram, o si se realizaron pruebas diagnósticas para excluir gonorrea de manera definitiva, el paciente debe constar con una cefalosporina parenteral más acitromicina por bolo alimenticio, principalmente por su actividad
aditiva contra N-gonorrea. En vista de la posibilidad de resistencia antimicrobiana, las acitromicinas también sirven para el tratamiento de tracomatitis, que a menudo genera infecciones concomitantes uretrales en varones con uretritis gonocócica. En varones con uretritis sintomática, persiste después el tratamiento de uretritis no gonocócica. Hay que pensar en la administración de metronidazol para combatir las posibles tritocomonosis, micoplasma genital con más frecuencia resistente a doxiciclina y acitromicina. Por lo general es sensible a fluoroquinolonas y moxifloxacina, hasta que exista en el comercio las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos para micoplasma genital. Se le puede administrar monoxifloxacina para el tratamiento de uretritis no gonocócica, ni por clamidia, que es resistente a este tratamiento. Para la prevención y el control, en consecuencia, los efectos para prevenir y controlar los síndromes de transmisión sexual se deben encaminar a reducir las tasas de contacto sexual entre individuos predispuestos a las personas infectadas. Por ejemplo, mediante el asesoramiento individual y esfuerzos por cambiar las normas de conducta sexual, así como por variar las medidas de control del síndrome de transmisión sexual que ayudarán a reducir la proporción de la población infectada, con el fin de disminuir la duración del periodo contagioso. Que esto se va a lograr mediante el diagnóstico oportuno y los tratamientos curativos o supresores. Y reducir la eficacia de la transmisión, por ejemplo, con promociones de uso de condón y prácticas sexuales más seguras. También el uso de vacunas efectivas y en fecha más reciente lo que es la circuncisión en el varón. En todas las sociedades, las síndromes de transmisión sexual son una de las enfermedades infecciosas más comunes en la actualidad. Las infecciones se consideran de transmisión predominantemente sexual o cuyo contagio es frecuencia por esta vía y lo son por lo menos unos 40 microorganismos. Esta ha sido nuestra parte. Muchas gracias por su atención prestada.